Doctor Álvarez, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está usted? A ver, le ruego un poco de paciencia para nosotros los legos y para que le explique al público televidente y a los radioescuchas de PBO el tema de la vacancia presidencial. Bajo la visión del premier Martos, el presidente podría enviar una carta pidiendo que le cambien la fecha para que vaya a comparecer. ¿Esto es algo formal? ¿Esto es algo se puede hacer? ¿O el presidente sí y solo sí puede ir el día que lo han convocado? Técnicamente puede pedir de que se lo cite, que el Congreso lo cite en otra fecha, porque podría tener un viaje al extranjero, podría estar enfermo, podría tener un compromiso con algún jefe de Estado internacional que llega al Perú, etcétera. O sea, que le puede pedir, puede pedir. El Congreso no está obligado a concederle si es que en realidad no obedece a ningún motivo en especial, sino más bien, como se presume, lo que quiere es acortar el plazo para tratar de evitar lo que ya constituye el verdadero deporte nacional, que es observar las continuas denuncias en los programas dominicales. A ver, doctor, por otro lado, y también le ruego paciencia, dicen, ya el gobierno no pretende presentar una acción de amparo, no sé ante quién, ya tengo la duda si este es ante un juez natural o ante el TC, porque que yo sepa, ¿alguien podría frenar la acción del Congreso en su ánimo de escuchar al presidente o inclusive de vacarlo? ¿Nos puede tratar de traducir ello? Bueno, también formalmente cualquier persona puede inhibir un acto administrativo, en este caso del Congreso de la República, que está amparado por la propia Constitución, haciendo uso de una atribución que le es propia, puede tratar de bloquear eso con, por ejemplo, el pedido de una cautelar o iniciando una nueva demanda ante el Tribunal Constitucional y pedir una cautelar o presentar una demanda de amparo ante un juez constitucional, un juez de primera instancia, y exigirle, conminarle, amenazarlo con denunciarlo posteriormente a él, si no lo hace, para que emita una medida cautelar contra la atribución del Congreso. Obviamente, eso obedece a un ánimo muy tinterillo de los asesores del presidente de la República, que lo están asesorando muy mal, porque el problema que tiene el presidente en este momento no es inmediato el de carácter penal, sino el inmediato es el de la vacancia presidencial, que en realidad sustituye a la posibilidad del voto de censura, que es la del parlamentarismo europeo, y sustituye a la otra posibilidad que en la Constitución peruana está negada, del impeachment presidencial, que Trump sufrió en la Cámara de Representantes y lo frenó en el Senado. ¿A qué voy? De que el problema del presidente actualmente es un problema político. Si él reuniera los votos suficientes como para impedir una vacancia con una mayoría de 2/3, o sea, simplemente tiene que acordar con dos bancadas regulares o grandes, con dos bancadas, un gabinete ministerial, negociado, concertado, un nuevo gabinete ministerial, un nuevo Consejo de Ministros, para impedir cualquier vacancia. O sea, la respuesta que tiene que dar el presidente de la República es una respuesta política. Ya, ok. Renovar su gabinete ministerial, y punto. A ver, pero seguimos con el tema, con el perdón del francés, de la leguleyada, porque también al presentar una demanda ante el TC para que explique cuáles son los alcances o límites de la definición de vacancia por incapacidad moral permanente, también abre un abanico para que el TC diga qué cosa es moralidad o si esa inmoralidad es permanente o fue esporádica. De repente estoy siendo un poco torpe con las palabras, pero además podrían decir, como no me han respondido eso, no me pueden vacar mientras que no se sepa qué cosa es lo ético y lo moral. ¿Hasta eso se puede llegar?
No, definitivamente no. En primer lugar, la definición de incapacidad moral permanente la da el Congreso y no el Tribunal Constitucional. De acuerdo al diseño de la arquitectura constitucional, no tenemos la posibilidad del impeachment. O sea, si el presidente de la República comete un delito grave, evidente, por ejemplo, sale un video recibiendo dinero de un directivo de Odebrecht con video y audio, así como los vladivideos antiguos. En ese caso, el Congreso, en mayoría de 2/3, simplemente despide al presidente de la República por considerarlo incapaz moral permanente. Por tanto, es un tema político y no es un tema jurídico. Como ya el Tribunal Constitucional le ha hecho algún tipo de favor al presidente de la República, él considera, o por lo menos sus asesores consideran mal, de que ahora también el Tribunal Constitucional se la va a jugar defendiendo a un presidente que está sumamente cuestionado. Ate su destino institucional, el Tribunal Constitucional, que es de todos los peruanos, ate su destino a un presidente que está a punto de ser vacado, a punto de caer, de perder el poder. Obviamente el Tribunal Constitucional no va a emitir una cautelar en estas circunstancias, ni tiene por qué apurar una definición, cuando en realidad lo que justamente la Constitución quiere es de que eso no se defina, porque eso es lo único que permite a la Constitución y a la sociedad peruana desprenderse de un presidente que notoriamente sea indigno de ser el jefe de Estado y representante de todos los peruanos. Lo que es, y acá ya no le hablo de derecho, doctor, sino le hablo de sentido común, lo que es para mí alucinante, si cabe el término, es que haya gente que haya votado en contra de la moción de vacancia, o sea, que considere que lo que está sucediendo con el presidente, que es cohecho, colusión, asociación ilícita para delinquir, inclusive, hasta donde se sabe, hasta ayer, hasta obstrucción a la justicia, ¿no? Porque el que yo mande pues un dron a la casa de uno de los testigos y que le ponga vigilancia en la puerta de su casa es claramente obstrucción a la justicia, además de no haber concurrido. Lo que es increíble es que hayan voces en el Parlamento o en los opinólogos. Yo no he escuchado a nadie de la academia, salvo a su colega, el doctor Cairo, que entiendo que es colega suyo, decir que el presidente ni siquiera tiene que ir a explicar lo que está pasando. ¿Cuál es su opinión ya personal como ciudadano al respecto? Es un tema político. O sea, Omar Cairo sostiene que es un tema jurídico. Yo sostengo que es un tema político. Los congresistas que consideran que estos hechos no son lo suficientemente graves para vacar al presidente, lo están asumiendo esa situación desde el punto de vista político. Y aquellos que sostienen que estos hechos ya son suficientemente graves, también están asumiendo el tema. Ya, pero por eso estamos yendo al fondo, doctor. Yo le pregunto... Jurídicamente hablando, no está determinado. Ya, pero por eso le digo... El Tribunal Constitucional en determinar qué cosas son los hechos graves que encajan, que pueden ir de la mano, que pueden ser contextualizados por la incapacidad moral permanente. A ver, pero por eso digo yo, pues, la parte legal, jurídica, constitucional, penal, póngalo usted como quiera, hasta política, tú puedes decir si el presidente es susceptible que se vaya o no, pero ¿cómo puede decir alguien que no es necesaria ni siquiera su explicación? Porque si el señor va el día 12, creo que es, perdón, o el día 9, y explica todo lo que tenga que explicar en una explicación brillante y tira por los suelos todo eso, ¿no es cierto? Por decir, yo no estuve en el Perú en esas fechas, aunque yo estaba fuera del Perú, es imposible que me haya reunido, o yo estaba enfermo, y que deje pues por la pata de los caballos las imputaciones, y está. Lo que es increíble, como le digo, ya desde el punto de vista coloquial, personal, familiar, barrial, es que alguien con imputaciones de ser un funcionario coimero no tenga que ir a explicar eso. Eso implica, doctor,
que mañana más tarde ningún ministro, viceministro, alcalde, autoridad, juez, fiscal, catedrático en una universidad no tenga prácticamente nada que explicarle a nadie hasta que termine, no sé, pues su contrato pues en la San Martín cuando es profesor o cuando termine su, no sé si me dejo entender, ya nada sería explicable. Si esto no es susceptible a ser cuestionado, ¿qué cosa lo será? No, es que por eso la campaña de desprestigio que sufre el Congreso de la República desde hace varios años, porque esto ya se veía venir. Hay mucha gente implicada con la corrupción propia de las constructoras brasileras, y por eso es que se empezó una campaña muy fuerte hace 3 o 4 años contra el Congreso de la República, y se trató de interferir e infiltrar la Administración de Justicia hace muchos años, y también debilitar al Congreso de la República, porque son los dos órganos del Estado, el Poder Judicial y el Congreso de la República, quienes al final van a procesar y a juzgar y a castigar a todos aquellos alcaldes provinciales, gobernadores regionales, ministros y presidentes que sucumbieron ante la corrupción. Obviamente todos tienen que responder, porque en mucha medida, en algunos casos, no existe inconducta ni existe delito, como por ejemplo, en muchos de los que fueron sometidos al vejamen de meterlos a la carceleta judicial, por mucho menos causal, por mucho menos indicios que los que ahora vemos, tanto al presidente de la República como a varios ministros, ¿no? Antes de pasar a conversar sobre el tema del matrimonio igualitario y de la posibilidad de inscribir un DNI como consecuencia de una sentencia extranjera, le quiero hacer una consulta. En la última documento que emite el fiscal Juárez Atoche, muy molesto, dice que el presidente está declarándose claramente en rebeldía, ¿no es cierto? Ergo no está colaborando. Pero en la parte final lo vuelve a citar. Y lo voy a leer para que usted me lo explique desde el punto de vista no penal, sino constitucional. Porque lo vuelve a citar y en la citación dice: reiterar la citación al ciudadano Martín Alberto Vizcarra Cornejo, no dice presidente, dice al ciudadano, no dice ingeniero, no dice ciudadano, para que rinda su declaración indagatoria el día jueves 12 de noviembre del presente año a horas 10 de la mañana, debiendo para tal efecto concurrir obligatoriamente con su abogado defensor y señalar previamente el lugar donde desee se le tome su manifestación. Hasta ahí creo que queda claro, puede ser en Palacio, puede ser en donde él diga. Puede ser en las oficinas de su abogado, por dar un ejemplo, en las oficinas de Palacio. Pero acá hay algo que yo le pregunto, bajo apercibimiento de ley, ¿quiere decir que si el presidente hace oídos sordos a esta notificación, como que ayer se fue a Lambayeque, lo podrían buscar bajo apercibimiento un policía y llevarlo a la fuerza a la oficina de Juárez Atoche? No. Si bien es cierto, los delitos que se le imputan al presidente fueron cometidos antes de que él tenga el cargo presidencial, también es cierto de que, olvidémonos ya de los nombres actuales, cualquier presidente en ejercicio también podría ser acusado por fiscales o jueces adversarios políticamente, y se podría también intentar acusarlo falsamente y llevarlo detenido, esposado, cosa que sería impensable. El presidente de la República en ejercicio tiene una protección jurídica especial. Por tanto, cualquier apercibimiento, en ese caso, sigue el destino de lo que vendría a ser el proceso en sí. Tiene que esperar a que el presidente en ejercicio termine su mandato. Aunque, un buen romance, si quiere el presidente lo ignora a Juárez Atoche. Eso va a abonar la posibilidad de solicitar una detención provisional. Claro, porque si nos atenemos... Que no pueda pedir su liberación. Claro, digo esto para el día 29 de julio del próximo año, porque, a ver, los hechos imputados son evidentemente gravísimos. La obstrucción a la justicia se pone manifiesto en su denegatoria de acudir
y además en la posibilidad muy grande, parece ya comprobada, de que ha enviado gente a presionar, ¿no? Porque poner drones y poner vigilancia en la puerta de testigos protegidos es obviamente una presión. Lo único que faltaría es la posibilidad del peligro de fuga, y lo podrían enmarrocar y lo meten preso a Vizcarra el día 29 de julio del próximo año. Si es que consideran que el señor en ese momento de Palacio de Gobierno se va al aeropuerto, compra un pasaje y se puede ir. Claro, es que lamentablemente el presidente está muy mal asesorado por abogados que tienen posiblemente un chip muy inmediatista, muy del día a día de naturaleza penal. Lo que tiene que hacer el presidente es muy claro. Tiene que reunirse con cualquier fiscal que reclame su dicho, que quiera respuestas. A él no le debe interesar, ni mucho menos pedir inapropiadamente a la fiscal de la Nación que le solucione este problema. Él tiene que contestar cualquier indagación, cualquier investigación, porque él tiene que confiar de que hasta el 28 de julio no puede ser procesado. Por tanto, todo va a terminar en investigación y punto. Al contrario, está ahondando el caos político, su problema político, por no acudir, por no citar y conversar con ese fiscal. Okay. Uno. Y dos, su problema, su temor es la vacancia. Pues eso se soluciona formando un nuevo Consejo de Ministros, donde puede incorporar a ministros de Acción Popular y a ministros de APP, y se solucionó el problema hasta el próximo año. Bueno, eso sería una salida política, pero ergo, yo sigo diciendo lo mismo, también por un sentido común, respetando todas las opiniones, que es peligrosísimo tener una persona dada a la coima, especialmente en el caso del Club de la Construcción. Recordemos, doctor, que hay un muy discutido acuerdo de colaboración eficaz, progresivo y continuo con Odebrecht, que lo podría haber coimeado al presidente. No sabemos, inclusive Graña y Montero acaba de pedir también colaboración eficaz para cuando el caso Toledo, otras cosas más. O sea, el presidente puede estar bajo amenaza de Odebrecht o de Graña y Montero. No se van a ofender si digo lo que digo, porque son empresas que ya se han acogido a la colaboración eficaz, empresas manejadas por delincuentes y con actos delincuenciales. Entonces, para mí, inclusive con la Madre Teresa de Calcuta y con el Papa Benedicto de primer ministro, es peligroso Vizcarra. Eso es una opinión personal, peligroso el presidente. El destino de todas las investigaciones depende de quién sea el presidente elegido por el pueblo. Lo que justamente necesita el grupo que gobierna en la sombra detrás de Vizcarra es manipular las elecciones, inducir al elector común y corriente, poco informado, que vote por alguien que ellos puedan manejar. Correcto. Ahora bien, cambiamos de giro el tema para preguntarle también a usted por un tema constitucional. El Tribunal Constitucional actual, órgano del cual usted ha sido parte y ha presidido, ha rechazado una demanda para reconocer el matrimonio civil del economista Óscar Ugarteche realizado en México bajo las leyes mexicanas. Han votado por rechazar esa demanda los magistrados Ferrero, Manuel Miranda, Ernesto Blume y José Luis Audón. Y han votado a favor, pero sin mayor suceso, Marianela Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa Saldaña. ¿Cuál es su opinión sobre el caso? En primer lugar, el tribunal se ha manifestado por la improcedencia. O sea, para quien nos escucha, se ha manifestado en torno a las formalidades del pedido y ha señalado de que no reúne las condiciones formales para que el pedido pueda ser estudiado en cuanto al fondo, en cuanto a la naturaleza misma del hecho, ¿no es cierto? Por tanto, y no tenemos la resolución. Por tanto, podemos adelantar un criterio. Cuando se solicita el reconocimiento de una institución jurídica producida en el extranjero, por ejemplo, un divorcio, alguien que se casó en el Perú o se casó en Estados Unidos solicita que ese divorcio se reconozca en el Perú, porque posiblemente tienen propiedades, quieren seguir haciendo su vida en el Perú. La doctrina jurídica, no ya el Código Civil ni la ley, sino la doctrina misma jurídica, el sistema jurídico, exige que la institución extranjera sea compatible
con las instituciones jurídicas nacionales. Dicho en otras palabras, si no existiese el divorcio en el Perú, no podría ser reconocido un divorcio producido en Estados Unidos. Dicho de otra manera, un empresario árabe va a venir a vivir al Perú para ser gerente de una empresa grande, y él solicita de que se le dé el reconocimiento a través de la RENIEC a sus 4 esposas como miembros, como cónyuges suyos, ¿no es cierto? El problema sería de que obviamente el Perú no podría efectuar ese reconocimiento porque la concepción de matrimonio es diferente en los Emiratos Árabes que la concepción de matrimonio que existe en el Perú. ¿Por qué? Porque las instituciones jurídicas obedecen a una evolución social y cultural que al final tienen consecuencias jurídicas. Por tanto, el Estado peruano le tendría que decir, no, diga usted quién es su esposa principal y a ella le vamos a dar un DNI y un reconocimiento como su única esposa, porque nosotros no reconocemos, no tenemos la figura del matrimonio plural, digamos. Es el mismo sentido que una sentencia del Tribunal Constitucional podría decirles en cuanto al fondo. Tengo entendido que esta resolución, esta decisión del tribunal obedece a un tema de plazos. A ver. Porque también es cierto que hay un plazo determinado. O sea, el problema es que esto ha generado una confusión, porque como es obvio, todo el mundo tiene su ideología, su corazoncito, como se dice. Entonces, cuando ha salido la señora Marianela Ledesma, que ha votado a favor de esto, ella ha invocado, y yo lo voy a leer para que el público lo conozca, lo que usted se lo sabe seguramente de memoria, el artículo 4 y el artículo 5 en la Constitución, porque una de las cosas es que ella dijo es que en la Constitución no se hablaba de matrimonio hombre-mujer, y además ella dijo que ella había dictaminado como abogada, no como creyente. Entonces como que metió su apreciación personal con respecto a algo que está escrito taxativamente, pero también dijo que en el Código Civil sí existía la figura de matrimonio hombre y mujer, pero que el Código Civil tiene una jerarquía menor a la constitucional. Entonces voy a leerle al público del capítulo 2 de los derechos sociales y económicos, el artículo 4 de la Constitución, que dice lo siguiente: la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen en estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. La forma de matrimonio y las causas de separación y de disolución son reguladas por ley. Artículo 5. La unión estable de un varón y una mujer libres de impedimento matrimonial que forman un hogar de hecho da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de las sociedades gananciales en cuanto sea aplicable. Acá se habla de hombre o mujer, ¿puede haber matrimonio de hombre con hombre, mujer y mujer según la Constitución vigente? A ver, lo que hemos observado los peruanos, que ya la mayoría son expertos en derecho constitucional, por tantos casos de interpretación que surgen, es de que todo depende de en qué lado nos colocamos para poder interpretarlo a nuestro gusto. Muchas veces un lado, generalmente las personas de izquierda, cuando lo necesitan, dicen de que la Constitución no debe ser interpretada de una manera literal, sino más bien de una manera sistemática, de una manera unitaria. Digamos, la Constitución es un todo, es una unidad que requiere una interpretación sistemática. Lo que dice la presidenta del tribunal es de que como taxativamente, como literalmente, no dice que el matrimonio sea hombre y mujer, entonces la Constitución no se pronuncia al respecto. Obviamente, la Constitución, como usted ha leído, cuando habla de convivencia, de reconocimiento jurídico de la convivencia, que fue un avance social, habla de hombre y mujer. ¿Por qué? Nos guste o no nos guste, ese es el concepto de matrimonio que evolucionó desde el ámbito social y cultural hasta el ámbito jurídico.
Ya, pero... Nos puede gustar o no nos puede gustar. Ya, pero por eso... El Tribunal Constitucional no puede legislar. El tema es que la señora también atribuye una interpretación, porque cuando yo leo, dice, también protegen a la familia en el Perú, y especialmente en el año 93, para quedar claro, la familia es papá, mamá e hijos. La familia en el Perú no es papá y papá, no es mamá y mamá. Ellos podrían decir, es que acá no dice hombre y mujer, dicen, y fundamentales de la sociedad. O sea, ¿qué cosa dice? Y promueven el matrimonio. Tampoco dice hombre y mujer, pero seguidamente dice, reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. Discúlpeme usted, doctor, es natural el matrimonio de hombre y mujer acá y en la Conchinchina. Es natural el matrimonio de hombre con hombre. ¿En qué lugar del mundo es natural el matrimonio de hombre con hombre o de mujer con mujer? ¿Usted conoce algún lugar así, con esa idiosincrasia? Cuando se habla de natural, se hablan en instituciones jurídicas que tienen una antigüedad y tienen un anclaje con las creencias de índole religiosas, necesariamente, ¿no es cierto? Por tanto, no hay matrimonio natural igualitario. El matrimonio igualitario es producto de un desarrollo de los derechos fundamentales que básicamente entroncan en lo que es la libertad de poder diseñar y desarrollar su propia personalidad. Y eso está reconocido en muchos países como Argentina, como en Estados Unidos, etcétera. Pero frente a eso, viene la objeción. En el Perú no se ha legislado sobre la materia, y el Tribunal Constitucional o un juez no pueden legislar, por más que estén convencidos de que los legisladores en algún momento deben hacerlo. Y el otro sentido es, si se le reconociera el matrimonio a estas dos personas que tienen todos los derechos a ser felices, sí, claro. Si se le reconociera, ellos podrían adoptar niños. Y ahí viene otro problema. La Constitución misma, en el párrafo que usted ha leído, y en convenciones internacionales que el Perú ha suscrito y es responsable, como la Convención del Niño y del Adolescente, reconocen el interés superior del niño. Todo niño tiene derecho a ser criado por sus padres, en una familia regular, si es posible convencional, y la prueba está en el lado contrario. O sea, las personas que aspiran a modificar la norma o aspiran a un tratamiento especial tendrían que probar de que su crianza va a ser igual o mejor que cualquiera de las naturales o convencionales. Lo que pasa, doctor, es que acá ya entra desgraciadamente la ideología, y cuando entra la ideología en cualquier discusión se puede tornar como amorfa. Hay gente que habla del matrimonio monoparental, monomaternal, pero también habla de las familias diferentes, a las nuevas familias. Entonces, ¿dónde queda el derecho del niño a tener una mamá? Si, por dar un ejemplo, el papá compra un óvulo y lo fecunda con su semen y nace el niño, y el niño nunca va a saber quién es su mamá, porque ¿cómo vas a inscribir a la mamá? ¿Acaso la mamá lo ha firmado? La mamá ha vendido un óvulo en algún lugar del mundo, y ese chico en esa RENIEC, ¿a quién va a poner como mamá? No va a tener un espacio cuando preguntan por la mamá. Hasta para cuando hay un niño no reconocido, ponen el nombre del papá, y si quieren no lo reconocen, pero el niño tiene un nombre. En ese caso pondrán el nombre del papá y de la papá, y de la mamá y de la mamá. O sea, ese niño va a crecer sin saber quién es su padre, porque de repente la otra persona, la que ha comprado el óvulo, por dar un ejemplo, no tiene idea. Pero después está el tema que concatena el derecho de los homosexuales o las lesbianas de casarse con el derecho de familia y con el derecho sucesorio, porque pueden tener hijos previos a ese matrimonio. Inclusive si alguien fuera un multimillonario, como usted sabe que ha pasado acá en el Perú, y es un soltero, los derechos hereditarios de ese soltero son del padre y de la madre. Mientras que si se casase en México, esa persona en México dice: yo acá homologo y yo heredo toda la plata porque soy el heredero natural. Es decir, hay múltiples variantes, doctor, que no contemplan el derecho de familia, el derecho de sucesiones, que, como usted dice, son parte de todo un mecanismo de derecho en el Perú, inclusive civil,
y todo eso concatena con la Constitución obligatoriamente. O sea, no es tan sencillo hablar del matrimonio igualitario en el Perú. No sé cómo será en otros sitios, pero calculo que debe ser todo un tema muy complejo. Así es, y claro, cuando uno, por ejemplo, tiene la desdicha de crecer sin un padre, ese es porque el destino, la mala fortuna, ha hecho de que la madre, uno sea criado íntegramente por la madre, y obviamente eso arrastra consecuencias psicológicas y consecuencias de personalidad que uno paulatinamente va a tratar de paliar, de moderar, de mitigar, pero reconocer jurídicamente que un niño puede no tener el derecho de ser criado por un padre o por una madre es sumamente grave. O sea, no se puede sustituir la muerte eventual de uno de los padres o de ambos, por último, y ser criado por los tíos o por los abuelos, a un reconocimiento jurídico de ese hecho extraordinario y fatídico, ¿no? Y fatal. O sea, llegar a ese extremo implica una decisión de la Asamblea Política, que como representante del pueblo sí tiene el derecho y la potestad de determinar cualquier cambio jurídico y cualquier cambio del contexto de una institución jurídica que hoy es concebida de una manera y no de la otra. No, y además, doctor, repito lo que yo siempre digo, o sea, acá es el tema principal. Acá, del tema del matrimonio igualitario, el común de la gente que lo defiende, y yo creo que debería haber una unión civil contractual hecha en un contrato y en una notaría, o sea, ninguno se pone a pensar en las consecuencias jurídicas del derecho de familia y el derecho de sucesiones. O sea, eso es una realidad. O sea, no puedes agarrar y decir que esto está fuera de ello, porque repito, si hay hijos previos al matrimonio, o si adoptan un niño, o si adoptan a dos, o si dos personas que son homosexuales dicen yo doy el óvulo, yo doy el semen para un óvulo, tú das semen para otro porque quiero tener dos hijos, y se divorcian, ¿quién se lleva a quién? O sea, es muy complejo. La familia es una realidad en las sociedades, independientemente si es una familia constituida bajo un matrimonio civil. La familia es la familia, como que las sucesiones son las sucesiones. Imagínese usted un multimillonario, que el señor Ugarteche, ojalá que sea el caso, sea multimillonario, pero multimillonario de millones y de millones. En el Perú, si el señor muere, quien heredan son sus papás, ¿o no? No heredaría su esposo. Si el señor fuera rico acá, heredan sus padres. Habría una pelea después por esa sucesión. ¿Y quién tendría la razón? Los padres, porque el matrimonio del otro señor no es reconocido en el Perú. Es decir, esto es mucho más complejo, doctor. Salvo que la ley se modifique o que la Constitución misma tenga una reforma constitucional y las cosas puedan cambiar. Esa es parte de la capacidad de una sociedad de modificar su estatuto social, digamos, ¿no es cierto? Pero eso no lo puede hacer ni un tribunal ni tampoco un juez. En ningún juez ni ningún colectivo jurisdiccional, como el caso de una alta corte, puede sustituirse a la sociedad. O por último, doctor, usted puso el ejemplo del empresario árabe que venía al Perú. Yo se lo pongo con el señor Badani, que es muy famoso. El señor Badani es amigo del doctor Álvarez y el doctor Álvarez dice, ¿sabes qué? Vete a El Riad y te casas con tus 6 esposas peruanas. Y le sacas su documento allá en El Riad. Y yo te presento la demanda ante el TC y hago que a las 6 te la reconozcan como tu esposa. Porque tú eres peruano y ellas son peruanas y tienen derecho al... Usted también le podría aconsejar eso y viene el señor y estaría en el mismo tenor del señor Ugarteche solicitando que homologuen una ley de Qatar, por dar un ejemplo, o de Emiratos Árabes Unidos, acá al Perú. ¿Eso sería factible? Claro, y formalmente no se puede, porque las instituciones jurídicas tienen que tener la misma identidad. O sea, no se podría en el Perú reconocer a varias esposas, porque el matrimonio en el Perú es con una sola esposa, igual con un solo esposo. Y si usted lo quiere tirar de los pelos, usted sabe que en Inglaterra
pueden heredar hasta los animales. Y hay nobles ingleses que heredan a su mascota un castillo. Y las mascotas, y dice, al día que se muera mi mascota, lo voy a donar a una institución benéfica, y le nombran un administrador judicial del castillo para que ahí viva a cuerpo de rey la mascota. Esas cosas pasan en Inglaterra y son legales allá. El día de mañana ese millonario es peruano y dice, no, yo quiero que en el Perú mi casa también está a nombre de mi mascota, porque en Inglaterra puedo. Tampoco se podía hacer eso acá en el Perú. Claro, no se puede porque en el Perú en el derecho hereditario es producto de la escuela francesa, jurídica francesa, no de la anglosajona, que tiene la libre disponibilidad. Pero además hay lugares en el mundo, doctor, que usted sabe que una persona de 50 años se puede casar con una niña de 12. Entonces también podría venir alguien casado con una niña de 12 años y va a decir, sáquenle su registro de RENIEC con que es casada y tiene 12 años. Eso tampoco se puede. Así es, y alguien podrá decir, eso es un factor religioso. No, simple y llanamente que las instituciones jurídicas tienen un trasfondo social. Entonces, las leyes, el sistema jurídico es legítimo y es legal precisamente porque la sociedad así lo acepta. Correcto. Y parten de un entendimiento cultural. Está en nuestra cultura el hecho de que un cincuentón no puede casarse con una chiquita de 12 años, pero en otros lugares sí es natural y sí es una costumbre. Es más, las familias de la niña insisten y aspiran a casarlas con un millonario, con un comerciante importante. Entonces, lo jurídico está enraizado, quieras o no, en factores sociales y en factores culturales, por el impulso del dinero, de la moda, de las políticas que vienen del extranjero, bien financiadas, por cierto. Los jueces no pueden cambiar de una manera brutal, si se quiere, lo que está establecido en el sistema jurídico. Ahora, pero doctora, además... Ahora, un argumento más. Sí. Muchas veces los mismos constitucionalistas de izquierda proclaman de que la Constitución debe interpretarse dentro de lo que nosotros denominamos el bloque de constitucionalidad. O sea, ante un conflicto, ante la demanda de una solución jurídica constitucional, no basta quedarnos con el precepto constitucional, sino también es necesario hacer una interpretación de todas aquellas normas que, aun siendo infraconstitucionales, o sea, legales, infralegales, también sirven para dar una apreciación total y una interpretación más exacta de lo que se necesita y dar una solución jurídica de lo que se necesita. ¿A qué me refiero? De que no es cierto de que el Código Civil, que habla de hombre y mujer, sea irrelevante al momento de hacer una interpretación constitucional. Sí importa y sí ingresa al ámbito de la interpretación constitucional, porque como usted ha leído en el párrafo, desarrolla la Constitución. El Código Civil es en ese aspecto es una ley, lo que vendría a ser una ley constitucional, porque desarrolla la Constitución estableciendo exactamente qué es un matrimonio. No, pero claro, doctor, podríamos tomarnos... Ingresa en la interpretación. Podríamos tomarnos todo el día, pero usted y yo sabemos que todo el derecho del mundo, el anglosajón, el romano germánico, el derecho musulmán, el derecho chino, todos los derechos del mundo nacen de la costumbre. Y el contrato social al cual aludía el señor Rousseau, que es un tratadista clásico, es eso, el contrato mediante el cual una tribu en Katmandú o acá un Ashaninka o allá un Arapaho o un Cheyenne tiene una manera de ver y interpretar la vida y le dan poder a alguien en la sociedad para regirla. Ese es el contrato social. Entonces, eso de ahí existe. El tema es que la señora Marianela Ledesma no lo quiere entender así, sino lo quiere entender así. Y ya le dejo una última ya pues de tarea, aunque yo no soy quien para darle tarea al doctor Álvarez. Pero fíjese, en el propio artículo 4 dice,
la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente. La pregunta que yo lo hago, ¿un niño es nacido o un niño de 8 meses y medio también es niño? ¿Desde cuándo uno es niño? ¿Desde que salió del vientre de la madre o desde que fue concebido? Bueno, la Constitución misma lo establece. Para efectos hereditarios, el no nacido se reputa como persona humana, se reputa como persona que existe. Entonces, ¿cómo tanta gente? Por el juez de esta manera. Entonces, por tanto, para todo, podemos interpretarlo, para todo lo que le conviene, el concebido existe, es una persona humana, para todo lo que le conviene, ojo. Entonces, los señores, como de repente es la señora Marielena Ledesma y muchos colectivos LGTB, que no entiendo cómo están tan preocupados por el tema del aborto, no le reconocen los derechos al niño. Si el niño es igual al adolescente o al adulto porque tiene los mismos derechos, también tiene derecho a la vida, que es el derecho más fundamental de todos los derechos. Entonces, ¿con qué derecho tú, mamá, lo vas a matar a él? Es que la vida del concebido no está de moda y nadie financia su supervivencia. Al contrario, hay mucho financiamiento y está muy de moda hablar de que la mujer tiene la libre disposición de su cuerpo, que obviamente el no nacido goza de una natural división dentro del cuerpo de la mujer, como ya se ha podido comprobar. Ha habido mujeres embarazadas que han ido al hospital, ellas están con COVID y su hijo no. Correcto. Pero imagínese, Por tanto, doctor. Más demostración de que es una persona diferente, no hay. Correcto. Ya, si no se quiere aceptar la biología, que son que tienen molecularmente, biológicamente son seres diferentes. Bueno, para que el entendimiento del vulgo, un niño no nacido no tiene COVID. Su mamá, embarazada de él, sí tiene COVID. Correcto, son dos personas diferentes. Pero por último, doctor, ya para que lo entienda quien sea, y dejo picando a toda la gente que nos escucha en PBO Radio 91.9, la radio con fe. Al señor Bill Gates, sus papás lo tuvieron y lo tuvieron como papá, mamá e hijo con él. Su competidor de la época, al señor Steve Jobs, sus papás lo regalaron, no lo quisieron y lo dejaron en un orfelinato. Miren en lo que terminó la vida de uno y de otro. Y por último, la mamá de Cristiano Ronaldo estuvo a punto de abortar. Por último, ante la duda, le dijo que aborte. Ante la duda, favorece al niño que termina siendo Ronaldo, que puede terminar siendo Jobs. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro @PBO Digital vía Twitter. Con Centenario, ahora comprar tu lote en el Sur Chico es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización, Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01-616-9009 o visita www.terreno.pe. Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.